de Estados Unidos ya conocer algo muy importante. Resulta que Donald Trump ha decidido retirarse de decenas y decenas de organizaciones internacionales tras la firma de lo que se conoce como una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende el apoyo del país a 66 organismos, agencias y comisiones multilaterales. La medida marca un giro en la política exterior estadounidense, profundiza su distanciamiento de instancias de cooperación global. De acuerdo con el Departamento de Estado, la administración Trump considera que estas instituciones resultan redundantes, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras y capturadas por intereses ajenos a los de Washington, además de representar una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad del país. La decisión ocurre en un contexto en ofensivas militares y advertencias que han sacudido a aliados y adversarios, incluida, como usted ya lo sabe, la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Y todo ello, pues, que se ha agudizado. Dice que va a ir a Dinamarca o Groenlandia los próximos días Donald Trump. Ya dijo abiertamente que quiere Groenlandia. Bueno, no es la primera vez que lo dice, por cierto, ¿eh? Esta orden a la que hacemos referencia, involucra 31 organizaciones de Naciones Unidas, o sea, al interior de Naciones Unidas, 35 entidades no pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, y la mayoría de los objetivos corresponde a agencias, comisiones y penales consultivos relacionados con el organismo internacional, que es muy importante. ¿Por qué? Porque estos son instituciones que están enfocadas con el clima, el trabajo y otras áreas que el gobierno estadounidense califica como favorables a la diversidad y a las iniciativas consideradas woke. Entre los organismos afectados estaría la Agencia de Población de la ONU y el Tratado de la ONU que establece las negociaciones internacionales sobre cambio climático, en el cual Estados Unidos juega un papel importantísimo. Hace rato estaba yo ahí viendo las redes y estaba Brenda Estefan haciendo un comentario que me pareció muy interesante y le pedimos que nos diera una opinión. Querida Brenda, te saludo con gusto, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, estar en el programa. Feliz año. Feliz año para ti. A ver, primero esto, ¿qué significa, Brenda? Porque ahí pusiste algo que me llamó la atención, que era algo así como el fin de las instituciones de esta naturaleza, pero decías el fin, pero el fin para el mundo, ¿no? O sea, o exactamente ante qué andamos para explicarlo, Brenda. Sí, justamente mi comentario era que hoy se firmaba el acta de defunción del sistema internacional. Este sistema del cual Estados Unidos fue el arquitecto y que se creó después de 1945, del fin de la Segunda Guerra Mundial, para buscar justamente una mejor convivencia entre los países. Claro que Washington había moldeado estas instituciones de acuerdo a sus intereses y era el país que más financiamiento daba a ellas. De manera que hoy, ya después, desde luego, de décadas en las que el sistema estaba agotado, que no respondía a la realidad y que veíamos una y otra vez cómo no respondían muchas de las agencias de la ONU a la realidad actual, pues Donald Trump, desde el regreso a la Casa Blanca, ya decía Marco Rubio en su comparecencia ante el Senado para su confirmación, que veían que estas instituciones ya no respondían a los intereses estadounidenses y no solo eso, sino que actuaban en contra de ellos. Y Donald Trump se convirtió en un acelerador de la caída de este orden post-1945 y hoy, con el anuncio pues de la salida de Estados Unidos de estas 66 instituciones, pues de alguna manera se formaliza el abandono de este sistema. Muchas de estas instituciones, 66 de ellas, dependen en buena medida del fondeo estadounidense. O sea, al retirarse de Estados Unidos difícilmente seguirían en pie, sería un enorme desafío. Hay buena parte de ellas que tienen que ver con cambio climático. ONU Océanos, ONU Agua, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la que abriga todos los acuerdos internacionales que hay de mayor relevancia sobre cambio climático, pues todas estas de cambio climático, quizá China quiera entrar a algunas de ellas para llenar vacíos, porque Beijing se ha convertido, por razones de interés propio de Pekín, porque que es el mayor exportador de
paneles solares, de vehículos eléctricos, etcétera, se ha convertido en el paladín del cambio climático, a pesar de ser el país que hoy más contamina. Pero podría ser que estas organizaciones pues pudieran ser fondeadas por Pekín y algunos países europeos. Sin embargo, todas las que tengan que ver con derecho internacional, como la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, pues difícilmente va a recibir el auxilio de alguien más. También las que tengan que ver con derechos humanos, con democracia, pues seguramente no habrá quien las rescate. De forma que de ahí venía mi comentario, Javier. Me parece que estamos viendo formalmente el fin de una era, ya desde el fin de semana con el operativo militar en Venezuela se veía venir esto. Yo he insistido en que en Venezuela es parte de algo mucho más complejo que está sucediendo a nivel global. Desde luego tiene enorme trascendencia lo de Venezuela, no solamente para el pueblo venezolano, sino para la relación de Estados Unidos con el hemisferio, pero es algo que va a reverberar en otras latitudes y que prueba de ello es lo que estamos viendo el día de hoy con esta decisión, Javier. A ver, el tema China, ¿cómo lo ves, Brenda? Porque al fin y al cabo, digamos, hay países que están en estos organismos internacionales, pero poco caso le hacen. Y ahí junto con ello, hacías una reflexión ahí sobre el Darién el otro día, que también me llamó la atención respecto al tema de lo que pasa con las personas que acaban estando al garete, que las organizaciones internacionales hacen poco o nada, incluso ONU Migración, y con una tercera variable. Esa variable es que en buena medida no le ha gustado para nada a Estados Unidos. Se vio ya en la ONU, ya se vio en la OEA, la posición de muchos países respecto al secuestro, a como se le quiera llamar, pues del caso de Nicolás Maduro. Bueno, el tema de China es transversal a todo lo que estamos viendo. Nada se explicaría si no fuera por la creciente competencia que ha impuesto China a Estados Unidos. A partir de este crecimiento económico comercial de China, que se ha convertido en la gran fábrica del mundo y en el gran exportador, que hemos visto como la mayor parte de los países tienen hoy como principal socio comercial a China, pues es que llega Trump a la Casa Blanca y dice, estas reglas están favoreciendo a China, están permitiendo, el sistema está permitiendo que crezca el adversario desde la visión de Trump. Y por lo tanto es un sistema que ya no nos sirve. ¿Qué tenemos como fortalezas? El mercado estadounidense, que es un activo geopolítico desde la visión de Trump, y por eso el imponer aranceles a los países que no se alinean geopolíticamente con la visión washingtoniana. Pero también el otro elemento de enorme fortaleza estadounidense es el ejército. Es Claro. decir, hoy la potencia militar estadounidense no es comparable con ninguna otra y Trump se ve muy cómodo haciendo uso de ella. De acuerdo a Le Grand Continent, esta revista digital, Estados Unidos ha realizado durante esta segunda administración Trump 637 ataques aéreos, entre los que llevó a cabo en Nigeria, en Yemen, en Siria, en Irán, ahora en Venezuela. Y Trump se siente muy cómodo con usar esa potencia militar. Y para hacerlo, pues hoy una de las instituciones que abandona es la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. De forma que el derecho internacional pues se ve hoy violentado, pero además terriblemente debilitado y favorece pues la narrativa de China en torno a Taiwán, de Rusia en torno a Ucrania y a esta idea de un mundo de esferas de influencia en donde la doctrina Monroe está de regreso en el hemisferio americano con este corolario Trump, como señala la propia Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca a principios de diciembre, en donde se señala que la principal prioridad de Estados Unidos es justamente el control de las Américas. Y en ese sentido, sabemos que desde que Washington se centró en Medio Oriente, después de las Torres Gemelas, en la lucha contra el yihadismo, pues dejó muy desatendida la región y en estos años hubo una enorme presencia de China. Y una de las razones que explican lo sucedido en Venezuela es justamente marcar una línea de que lo que Washington llama potencias extremisféricas, es decir, China y Rusia, no tengan una presencia en el continente. Entonces, claro que hay un mensaje a China. China pierde un aliado estratégico en la región, sin embargo, gana en la narrativa
que justifica su visión respecto a Taiwán. Ahora, del tema de los migrantes, bueno, hoy lo que vemos es a millones de venezolanos, a 9 millones de venezolanos, que es el mayor éxodo que se ha generado en la época moderna, perdón, Sí. después del de Siria. Ujú. Y estos 9 millones, pues festejando, celebrando, el día sábado, yo los vi en Panamá, yo estaba en Panamá y los vi en las calles de Panamá celebrando por la captura de Maduro, pero al interior de Venezuela, pues no hay celebración, porque sigue habiendo una dictadura. No hay Mm. dictador, pero sigue habiendo una dictadura. Y eso pues es un signo de los tiempos, ¿no? Estas personas que migran en búsqueda de nuevos horizontes, pero que hoy sin el apoyo de organizaciones multilaterales sólidas pues quedan cada vez más al garete y que el sistema internacional al ser violentado se vuelve un mundo más peligroso, más inestable, más injusto y lo vemos en el caso de Venezuela, lo que está planteando Donald Trump de facto es convertir a Venezuela en un protectorado, es decir, no es una colonia como tal, porque no dice nos vamos a anexar, Ujú. Venezuela va a ser parte de Estados Unidos, el Estado 51, no, pero sí se habla de un tutelaje en donde están controlados su venta de petróleo, las facturas, incluso dice el secretario de Energía estadounidense Chris Wright que el pago por petróleo venezolano va a caer en cuentas controladas por el gobierno estadounidense y que ellos van a controlar el flujo de este petróleo. Entonces, más allá de que el petróleo venezolano es difícil de extraer, que la estructura petrolera está debilitada, hay un valor geopolítico de controlar este millón de barriles que produce diario Venezuela, porque de entrada pues, se puede bloquear la exportación a Cuba, que ha sido una línea de salvación para la economía cubana, junto con el petróleo que también le manda México, pero el venezolano es muy importante para Cuba, por el petróleo que se vende a China, que representa solamente el 4% de las importaciones de petróleo que hace China, pero es un tipo de petróleo importante para algunas refinerías independientes en China, sobre todo las que refinan petróleo que va a ser destinado a la industria de la construcción o a la industria de los trenes. En fin, tiene implicaciones que permiten a Washington mandar un mensaje y pues lo que ya sabemos, un Donald Trump que le gusta el show, que le gusta los mensajes que se ven en las pantallas. Vimos cómo cuando estaba llevando a cabo el operativo en Venezuela tenía una pantalla en tiempo real donde estaba siguiendo las reacciones en las redes sociales. Eso es un clásico de Trump. A él le interesa ver cómo impacta esto en imagen, en relato, en narrativa. Y pues su narrativa es esta, la de que Estados Unidos va a ejercer el poder crudo y que va a controlar las Américas y que el derecho internacional es algo decorativo que no tiene la mayor importancia, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, para cerrar, yo decía que, Brenda, que México está en la bronca aunque no quiera, ¿no? Estamos en la bronca, metidos en la bronca. ¿Qué puede pasar en la relación México-Cuba, siendo que la impresión que queda, para cerrar la conversación, si te parece, Brenda, la impresión que queda es que hoy tiene Estados Unidos, después de la llamada de hoy con Petro, que me hace pensar que se atemperaron los ánimos, la relación con Cuba es lo otro que tiene Estados Unidos como un gran objetivo para América Latina. Sí, aquel periodo de la administración Biden, en donde había una muy buena relación entre López Obrador y Trump, y el embajador de Estados Unidos en México tenía picaporte en Palacio Nacional y aplaudía a la administración López Obrador, aún si había una cercanía importante del líder mexicano con el líder cubano, con el líder venezolano o el nicaragüense. Eso pues ya no va a ser visto con esa tolerancia por parte de Washington. Está claro que desde la visión de Trump no son tolerables estos gobiernos adversarios a Estados Unidos en la región. Prueba de ello, pues, es la acción llevada a cabo este fin de semana Ujú. y va a crecer la presión para que México rompa esta exportación, este regalo de petróleo que hacemos a Cuba y desde luego va a crecer la presión para que México clarifique cuál es la presencia de China en nuestro país, para que controle la presencia de la propaganda rusa en México. Vimos cómo hace 3 semanas el New York Times publicó una nota en donde se informaba que la administración estadounidense le había informado desde el gobierno de López Obrador a México que había 24 espías rusos en nuestro país
y se les dieron la lista con nombres, etcétera, y México no había hecho nada. Esta información no apareció en el New York Times de casualidad. Esto es filtrado desde el gobierno estadounidense para ejercer presión sobre México. Y sumado a todo este tema geopolítico, el tema interno, que es el del manto de cobijo político al crimen organizado, que lo tienen muy claro en Washington. Hay una buena relación con la presidenta Sheinbaum, con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien tiene un buen entendimiento e interlocución en Washington, pero pareciera que no es suficiente. Prueba de ello es que después de lo de Maduro, Trump repitió tanto el sábado como el domingo Claro. amenazas respecto a México, diciendo, si no hacen algo, nosotros lo vamos a hacer, algo se tiene que hacer. Entonces, pareciera que no es suficiente el haber entregado 55 reos ligados al narcotráfico, sin que mediara un proceso de extradición, incluido Caro Quintero, ¿no? Que era la herencia de la abuela y decidimos entregarlo para calmar las aguas de la relación con Trump. Pero eso, el fin del abrazos no balazos de facto que ha sucedido en la estrategia de seguridad parece no tener 100% satisfecho a Trump, que insiste en que hay que hacer algo más para romper con este vínculo entre la política y el narcotráfico en nuestro país. Y bueno, mientras eso suceda, ahí está latente la amenaza. Estamos de cara a la renegociación del TEMEC. No es una revisión o renegociación como otras que ha habido técnicas comerciales. Esta es una que se enmarca dentro de un contexto geopolítico muy álgido, dentro de una estrategia de seguridad nacional de Washington que deja muy claro cuáles son las prioridades de Estados Sí. Unidos en términos geopolíticos y de control, pues, de recursos en la región, y eso le agrega enorme complejidad al proceso, Javier. Brenda Estefan, te mando un gran saludo, el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Feliz año. Siempre es un gusto estar con ustedes, Javier. Feliz año a quienes nos escuchan y nos ven. Gracias, muchas gracias.